8:51 de la mañana, está con nosotros Daniel Lacalle. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, intentando ver la fotografía, ¿cómo ves el movimiento techo de deuda? Hoy parece McCarthy y Biden tienen esa reunión en la que debería ampliarse el techo de deuda. Vamos a ver con qué condiciones de los republicanos y a partir de ahí entendemos que si se llega a un acuerdo se quita uno de los nubarrones importantes en la fotografía económica, ¿no, Daniel? Bueno, yo lo que veo es que el techo de deuda, efectivamente, pues sí, se va a levantar, ¿de acuerdo? Pero lo que no podemos pensar es que lo que va a pasar es que no va a haber una reducción de gasto. Y por lo tanto, mucha gente lo que está esperando que es que por parte de la administración Biden pues no haya ningún cambio en su política económica, no puede pasar. Es decir, yo creo que tenemos que tener claro que, como ha pasado siempre, yo creo que lo habéis dicho muchísimas veces en este programa, el techo de deuda se va a levantar, ¿de acuerdo? Pero no podemos pensar que se va a levantar sin ninguna condición, ¿verdad? Parece que hemos perdido esa conexión con Daniel. Perdona, no sé qué es lo que pasa. Ahora ya te escuchamos, Daniel. ¿Qué dices Perdona, es que no sé lo que pasa. Nada. ¿No? El que nos comentabas, Daniel, que claro, que el problema es con qué serigrafía viene de los republicanos, ¿no? Ese aumento del techo de deuda y, sobre todo, dónde van a meter el recorte que lo van a tener que meter, ¿no? Bueno, si nosotros vemos el presupuesto, como decía antes, yo creo que es incuestionable que va a haber un recorte de gasto, que ese recorte de gasto va a ser muy importante porque los republicanos están pidiendo prácticamente $1 billón de recorte, y es muy importante también entender que tiene que venir del gasto discrecional. Si nosotros miramos el presupuesto de Estados Unidos, hay una parte que es lo que se llama el gasto obligatorio, el mandatory spending, en el que no hay mucha posibilidad de hacer nada, ¿no? Es defensa, Medicare, Medicaid, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, etcétera. Sin embargo, en los últimos años se ha aumentado mucho el gasto que se llama discrecional, es decir, todo aquello en lo que el gobierno sí puede recortar y que son programas fundamentalmente pues de aumento de administración, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues lo que yo creo que va a ocurrir es que ahí va a tener que haber un fuerte recorte. Eso es un problema para el Partido Demócrata, que ha puesto su énfasis económico en aumentar esos programas. Piensa que el gasto público en Estados Unidos se ha reducido, pero todavía no se ha reducido a los niveles previos a la pandemia. Entonces, ahí es donde donde vamos a tener la gran lucha entre republicanos y demócratas. Bueno, la gran lucha no, porque está en manos de los demócratas. Los demócratas lo único que pueden pedir es que se apruebe el aumento del techo de deuda, y los republicanos tienen en su mano cómo. En este entorno, una vez que parezca que se va a ir descifrando, se va a ir eliminando de la fotografía el techo de deuda como problema, volvemos al tema inflacionario. Ayer vimos una retahíla de miembros de la FED decirnos que la pausa todo el año y que incluso si hay que remontar un poco los tipos, volverán a remontar. ¿Hay opción incluso de que la FED esté viendo algo que no esté viendo el conjunto de la economía alrededor de alguna fuerza inflacionaria que nos pueda dar un repunte, sobre todo en estos meses de verano? Bueno, lo que la Fed está viendo como el mayor generador de masa monetaria de Estados Unidos es precisamente la masa monetaria. La masa monetaria ha caído en la primera parte del año, pero lo que es la parte que tiene que ver con aumento de masa monetaria por parte del sector crediticio, etcétera, pues esa se mantiene elevada, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que lo que la Reserva Federal ve es que lo que tendría que reducirse la cantidad de dinero en el sistema para realmente reducir la inflación a un 2, 2,5%, pues no está ocurriendo. Bajar la inflación del 8 al 5% es relativamente fácil, porque simplemente con el precio del petróleo y los precios del gas, pues se consigue, y eso efectivamente las subidas de tipos han funcionado muy bien para llevar las materias primas a nivel global a los precios previos a la pandemia. Ha sido un efecto total y absolutamente monetario que ha funcionado perfectamente, pero claro, del 5 al 2%
hay mucho dolor, ¿eh? Como decía aquel, no pain, no gain. No va a haber una reducción de la inflación sin más impacto en la economía. Entonces, yo creo que lo que la Reserva Federal ve es que la economía no está entrando en recesión, no se está dando esa contracción de crédito que hubiese reducido la inflación como ellos esperaban, y por lo tanto, pues es muy probable que, uno, suban los tipos una vez más, y dos, que los mantengan por lo menos. Y lo mismo, si la inflación subyacente continúa elevada, que hagan lo que tú acabas de comentar, que es mantener, digamos, mantener esas subidas de tipos durante más tiempo, incluso posiblemente hacer una subida última a final de año. Pain no gain es recesión, Daniel. ¿Hay manera de escaparse de la recesión? Bueno, si nosotros pensamos que es una recesión, que es la contracción del Producto Interior Bruto por 2 trimestres, durante 2 trimestres, tenemos que entender que el exceso creado en el año 2020-2021, con la mayor expansión monetaria de la historia reciente y con un aumento masivo del gasto público, solamente se puede frenar con una recesión. Una recesión técnica no tiene por qué ser una crisis, ni muchísimo menos destruir empleo. Como todos los que están viendo este programa saben, en Estados Unidos hubo una recesión técnica el año pasado, ¿verdad? Y no pasó absolutamente nada. Una recesión tiene que haber, o sea, no puede reducirse la inflación manteniendo todos los excesos generados, sobre todo en el gasto público, que pesa casi el 40% del PIB en Estados Unidos durante la época de 2020-2021, ¿no? Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Buen día y buen negocio, Daniel. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.